Las estrellas siempre habían llamado a la humanidad. Durante 200 años habían respondido a ese llamado. Habían construido colonias en planetas distantes, mundos. Habían aprendido a viajar más rápido que la luz. Se habían convertido en una especie de nave espacial. Pero en el gran A escala de la galaxia, la humanidad aún era joven, aún pequeña, aún estaba aprendiendo. El año era 2347. La humanidad controlaba 37 mundos coloniales. Era un número modesto. Otras especies controlaban cientos, algunas controlaban miles, Zersil sistemas estelares, Sisil años. Para ellos la humanidad era nada, menos que nada. Eran insectos arrastrándose en el borde de su visión, pero los insectos tienen una forma de ser notados cuando se acercan demasiado. La expansión del velcro había sido lenta pero constante. Sus naves habían comenzado. Aparecieron cerca de mundos coloniales humanos a lo largo del espolón de Orión. No hicieron contacto, no emitieron ninguna advertencia. Simplemente llegaron, inspeccionaron los asentamientos humanos y se fue. Era el comportamiento de los depredadores estudiando a sus presas. El Congreso Estelar Unido de la Tierra observó estos movimientos. Con creciente preocupación, mantuvieron interminables debates. Algunos querían construir defensas militares, otros querían huir a sistemas distantes, pero una voz se alzó por encima del resto. Su nombre era Elena Vázquez y ella era la diplomática más importante de la Tierra. Elena había pasado su vida construyendo puentes entre diferentes pueblos, había puesto fin a las guerras civiles en los mundos coloniales, había negociado el comercio, acuerdos que trajeron prosperidad a millones. Ella creía firmemente que cualquier conflicto podía resolverse a través de la comprensión. Creía que todos los seres inteligentes podían encontrar puntos en común. Se ofreció como voluntaria para liderar una misión diplomática al dominio Velcor. Muchos la llamaron valiente, algunos la llamaron insensata. Su propio esposo le rogó que no se fuera, pero Elena no vio otra opción. La guerra con los Velcor destruiría a la humanidad. Su única esperanza era paz. El buque diplomático se llamaba U.S. Harmony, no llevaba armas. Esto fue intencional. Elena quería mostrarle al Velor que la humanidad llegó sin intenciones hostiles. La nave transportaba una tripulación de 42 personas. Había científicos para compartir el conocimiento humano. Había traductores para asegurar una comunicación clara. Comunicación. Había expertos culturales para ayudar a comprender las costumbres de Velcor. Y estaba la propia Elena, llevando la esperanza de paz de la humanidad. El viaje al espacio, Velor duró 3 semanas. Elena dedicó ese tiempo a estudiar todo lo que la humanidad sabía sobre el dominio. No era mucho. El Velor tenían apariencia de reptil. Eran altos, algunos medían más de 3 metros. Sus escamas eran de tonos verdes y negros, sus ojos eran dorados y fríos. Habían conquistado cientos de especies a lo largo de su larga historia. La mayoría de esas especies ahora les servían como esclavos o habían sido exterminadas por completo. El conocimiento inquietaba a Elena, pero se aferró a la esperanza. Quizás el Velor había cambiado, quizás verían a la humanidad como posibles socios en lugar de posibles esclavos, quizás simplemente necesitaban que alguien les mostrara una perspectiva diferente. Camino. La armonía llegó a Thraxus Prime, el mundo capital del dominio Velor. Era un planeta enorme, el doble de grande que el resto, del tamaño de la Tierra. Su superficie estaba cubierta de ciudades que se extendían hasta el horizonte. Miles de millones de Velor vivían allí, junto con millones de esclavos de otras especies. Para sorpresa de Elena, el Velor les dio permiso para desembarcar. Se sorprendieron aún más cuando recibieron una invitación para conocer al alto emperador mismo. Este era Calv, el gobernante supremo del dominio. Él ocupó el poder durante 300 años. Ningún forastero había tenido jamás una audiencia con él. Elena lo vio como una buena señal. Vestida con su mejor atuendo diplomático, ensayó su discurso 100 veces, preparó regalos de la tierra, vinos finos, obras de arte, muestras de música y literatura humana.
Ella quería para mostrarle al Velor lo mejor de la humanidad. El Palacio Imperial era el edificio más grande que Helena había visto jamás. Se alzaba como una montaña de piedra negra y metal. Guardias armados estaban en cada esquina. Eran criaturas enormes, incluso más grande que el Velor normal, criado específicamente para la guerra. Observaron el delegación humana con ojos hambrientos. La sala del trono estaba diseñada para intimidar. El techo era tan alto que desaparecía, en la oscuridad. Las paredes estaban cubiertas de cráneos de enemigos conquistados. Algunos de esos cráneos tenían forma casi humana. Helena sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero siguió caminando. No mostraría miedo. El alto emperador Calvth estaba sentado en un trono hecho con los huesos de sus enemigos. Era anciano. Sus escamas se desvanecieron a un gris opaco, pero sudorado. Sus ojos ardían con cruel inteligencia. A su alrededor estaban sus consejeros, sus generales y representantes de la Asamblea Galáctica que había venido a presenciar esta histórica reunión. Helena se acercó al trono e hizo una reverencia. Respetuosamente. Había practicado esta reverencia. Demostraba respeto sin sumisión. Era la reverencia de un igual. No era un sirviente. Calvth no reconoció el arco. Simplemente la miró con esos ojos fríos. Helena comenzó su discurso. Habló del deseo de la humanidad por la paz, habló de la mutua respeto entre especies, propuso acuerdos comerciales que beneficiarían a ambas civilizaciones. Ofreció compartir tecnología y conocimiento humanos, pintó una imagen de dos grandes pueblos trabajando juntos para el mejoramiento de la galaxia. Cuando terminó, se hizo el silencio, se prolongó por un largo instante. Entonces Calvth se echó a reír. No era un sonido agradable. Era la risa de un depredador, divertido por las travesuras de su presa. Los consejeros Velor se unieron. Pronto toda la sala del trono resonó con crueldad, risa. Helena se mantuvo firme, no se inmutó, no corrió. Ella esperó a que cesaran las risas. Cuando finalmente cesaron, Calvth se inclinó hacia adelante en su trono. Habló por primera vez. Su voz era profunda y áspera, como piedras que rechinan. «Pequeña criatura», dijo, «¿eres tú? Eres una alimaña. Tu especie apenas ha salido de sus cuevas. Controlas a...» Helena intentó responder, pero Calvth levantó una mano con garras para pedir silencio. «Sus mundos serán nuestros», continuó. «Su gente nos servirá o morirá. Esto no es una negociación, no es diplomacia, es simplemente el orden natural. El fuerte manda, el débil, servir. Y tú, pequeña alimaña, eres muy débil». Hizo un gesto a sus guardias. «Mátenlos, mátenlos a todos, que sus muertes sean un mensaje para su patética especie». Los guardias avanzaron. La delegación de Helena gritó e intentó huir, pero no había a dónde ir. Los guardias eran demasiado rápidos, demasiado fuertes. Uno por uno, los humanos cayeron. Helena no corrió. Se mantuvo erguida mientras los guardias se acercaban. Ella activó su transmisor personal. Transmitiría todo a la Tierra, a cada ser humano. Colonia, a cualquiera que la escuchara. Un guardia la agarró y la obligó a arrodillarse. Otro sacó una enorme espada. Helena miró directamente a la cámara del transmisor. Su rostro estaba tranquilo. Su voz era firme. «Son», dijo. La hoja cayó. Helena Vázquez, embajadora de la Tierra, murió en las escaleras del Palacio Imperial. Su sangre manchó las antiguas piedras. Sus últimas palabras resonaron en las estrellas, llegando a cada oído humano en la galaxia. El Velor esperaba que la humanidad temblara. Esperaban la rendición. Esperaban súplicas de clemencia. Habían cometido un terrible error en las profundidades del espacio. En 37 mundos, miles de millones de humanos vieron morir a su embajador. La vieron afrontar la muerte con valentía. Escucharon sus últimas palabras y algo cambió. Algo antiguo despertó en el corazón humano. Algo que había dormido desde que la humanidad miró por primera vez las estrellas y soñó con la paz. No era miedo, no era desesperación, era rabia. Una rabia fría, paciente, terrible, el Velor. Habían querido darle una lección a la humanidad. Lo habían logrado,
Pero la lección que la humanidad aprendió no fue la que Velor pretendía. La humanidad aprendió que la galaxia no era amable. Aprendió que la paz era un regalo que podía rechazarse. Aprendió que no se podía razonar con algunos enemigos. Y aprendió que era hora de recordarle a la galaxia por qué nada en la Tierra había logrado matar a la raza humana. Las estrellas habían llamado a la humanidad. Ahora la humanidad respondería con fuego. La galaxia esperaba. La humanidad se desmoronó. Todas las especies que se habían enfrentado al Velor habían seguido el mismo patrón. Primero vino la negación, luego pánico, luego intentos desesperados de negociar, finalmente rendición. Fue la respuesta natural de una presa ante un depredador imparable. El Velor lo había visto 1000 veces antes, pero la humanidad hizo algo inesperado. Se quedaron en silencio. A los pocos días de la ejecución del embajador Vázquez, cada colonia humana se oscureció. Las rutas comerciales que habían transportado bienes humanos a través de las estrellas se vaciaron repentinamente. Los canales de comunicación que habían... El zumbido de voces humanas se acalló. Las naves que viajaban entre mundos humanos simplemente dejaron de aparecer. La Asamblea Galáctica envió observadores a investigar. Encontraron el espacio humano extrañamente tranquilo. Las colonias aún estaban allí. La gente seguía viva, pero no hablaban, no comerciaban, no hacían nada que la galaxia exterior podía ver. Los rumores se extendieron entre las otras especies. Algunos decían que la humanidad se había derrumbado en desesperación. Otros dijeron que se preparaban para rendirse. Algunos susurraron que planeaban algún tipo de suicidio en masa, eligiendo la muerte antes que la esclavitud. Los Velor se rieron de todas estas teorías. Para ellos, el silencio era simplemente la quietud de una especie rota que aceptaba su destino. Estaban equivocados. En la Tierra, en una vasta cámara subterránea construida hace siglos para una guerra que nunca llegó, los líderes de la humanidad se reunieron. Presidentes y primeros ministros, almirantes y generales, científicos e ingenieros, vinieron de cada nación, cada colonia, cada rincón de la civilización humana. Vinieron porque todos habían visto lo mismo. Todos habían visto morir a Elena Vázquez. El almirante Marcus Chen estaba en el centro de la cámara. Tenía 63 años, cabello canoso y un rostro marcado por décadas de servicio. Había comandado flotas humanas durante 30 años, había luchado contra piratas, rebeldes y criminales, pero nunca se había enfrentado a algo así. Su hija había estado en la Armonía, había sido una de las científicas en la delegación de Elena. La había visto morir en esa transmisión, abatida por guardias Velor mientras intentaba proteger un colega. No había dormido desde entonces, no estaba seguro de volver a dormir. Pero su dolor se había endurecido. Algo útil, algo frío, algo afilado. Tenemos que tomar una decisión, les dijo a los líderes reunidos. Podemos rendirnos, podemos aceptar la esclavitud, podemos esperar que el Velor nos muestre misericordia. Hizo una pausa. O podemos luchar. Un murmullo recorrió la multitud. Luchar contra el Velor, ser o sosel estrellas, parecía imposible, parecía una locura. Sé lo que estás pensando, Chen. Continúa. Somos pequeños, ellos son vastos, tenemos 37 mundos. Era social, nuestra flota es una fracción de la suya, nuestra población no es nada comparada con sus miles de millones. Desde cualquier punto de vista, deberíamos perder. Lo asimiló, luego sonrió. No fue agradable. Sonríe. Pero los Velor se equivocaron. Creen saber quiénes somos los humanos. Creen que somos blandos. Creen que somos débiles. Creen que somos presa. Su voz se endureció. Han olvidado de dónde venimos. Él activó una pantalla. Mostraba la Tierra, no el pacífico mundo azul del presente, sino la Tierra tal como había sido. Hielo eras que congelaron el planeta. Erupciones volcánicas que bloquearon el sol, depredadores que cazaron humanos a través de bosques antiguos, enfermedades que mataron a millones, guerras que casi destruyeron la civilización. No evolucionamos en un paraíso. Chen dijo, evolucionamos en un mundo de muerte. Cada criatura en la Tierra pasaron millones de años intentando matarnos. El frío intentó congelarnos. El calor intentó quemarnos, las enfermedades intentaron.
Nos destruyeron desde dentro, los depredadores intentaron devorarnos y los matamos a todos. Sobrevivimos a todo lo que nuestro planeta nos lanzó. Nosotros conquistamos nuestro mundo, alcanzamos las estrellas. Se giró para encarar a los líderes, directamente. Los Velor ven una especie joven que pidió paz, ven debilidad, pero no entienden lo que ven, no entienden que pedimos la paz porque sabemos lo que la guerra realmente significa. Hemos librado guerras que mataron a cientos de millones de personas de nuestra especie. Hemos construido armas que podríamos destruir todo nuestro planeta. Elegimos la paz porque sabíamos de lo que éramos capaces. Elegimos la misericordia porque había visto lo que podríamos llegar a ser sin él. Su voz se volvió fría y dura. Los Velor han rechazado nuestra misericordia, han rechazado nuestra paz, han matado a nuestro pueblo y se han reído de ello. Así que ahora verán cómo se ve la humanidad cuando dejamos de ser amables. Verán lo que una especie de mundo muerto puede hacer cuando decida que algo tiene que morir. La cámara estaba en silencio. Todas las miradas estaban puestas en el almirante Chen. «No te pido que esperes. Victoria», dijo, «les pido que trabajen por ella. Todas las fábricas de todos los mundos humanos se convertirán en guerra, producción. Cada universidad se convertirá en un laboratorio de armas. Todos los ciudadanos recibirán entrenamiento militar. No. Lanzaos a la batalla como locos. Nos prepararemos, planearemos, construiremos, y cuando estemos listos, les mostraremos a los Velor lo que han despertado». La votación fue unánime. Durante 3 meses, la humanidad trabajaba en silencio. Las fábricas funcionaban día y noche. Los trabajadores que antes fabricaban bienes de consumo, ahora fabricaban armas. Los científicos que habían estudiado las aplicaciones pacíficas de la física, ahora diseñaban instrumentos de muerte. Los ingenieros, quienes habían construido naves coloniales, ahora construían naves de guerra. Se aprobaron tecnologías que se consideraban demasiado peligrosas para el desarrollo. El motor de furia que permitía a los barcos realizar saltos de corto alcance. En combate, se perfeccionó. El arma del silencio, que creaba pequeños desgarros en la estructura del espacio mismo, pasó de la teoría al prototipo y a la producción. Ojivas de antimateria, gravedad, cañones, armaduras adaptables que se autocuraban. La humanidad los construyó todos, pero las armas más letales no eran máquinas, eran personas. En el espacio humano, millones de voluntarios formaban fila. Querían pelear, querían venganza, querían que Velcor pagara por lo que habían hecho. Los militares no podían con todos. Tenían que elegir a los mejores, los más fuertes, los más decididos. Las unidades de fuerzas especiales, creado. Se entrenaron en condiciones que matarían a soldados normales. Aprendieron a luchar en el vacío, en calor extremo, en un frío glacial. Aprendieron a pasar días sin dormir. Aprendieron a ignorar el dolor. Aprendieron a matar con sus propias manos, con cuchillos, con armas improvisadas, con cualquier cosa. Eran humanos, y los humanos tenían. Siempre han sido muy buenos matando cosas que los amenazaban. Mientras tanto, los servicios de inteligencia hicieron lo suyo. Trabajo. Pequeñas naves camufladas como escombros o asteroides se deslizaron en el espacio Velor. Observaron, escucharon, mapearon cada estación de defensa, cada base militar, cada ruta de suministro. Identificaron las debilidades del Imperio Velor. Encontraron las grietas que podían explotarse. También contactaron con las otras especies que vivían bajo el dominio de Velor. Estos eran los esclavos, los pueblos conquistados que habían servido a los dominios durante generaciones. Muchos odiaban a sus amos, muchos soñaban con la libertad, agentes humanos. Les susurraron lo que se avecinaba, sembraron semillas de rebelión que florecerían cuando llegara el momento oportuno. Pasaron meses. Luego 6. La galaxia seguía preguntándose qué había pasado con la humanidad. El Velor se convenció de que su mensaje había sido recibido. Comenzaron a hacer planes para ocupar el espacio humano, para añadir 37 mundos más a su imperio. El último día del 6º mes, el almirante Chen se dirigió a la humanidad una vez más.
Esta vez su mensaje se transmitió a todos los seres humanos que existen. Miles de millones de personas dejaron de hacer lo que estaban haciendo para escuchar. Hace 6 meses perdimos a nuestro embajador, dijo. Perdimos a 42 buenas personas que creían en la paz. Perdimos nuestra inocencia. Hizo una pausa, pero no perdimos nosotros mismos. No nos rendimos, no nos rendimos. En cambio, nos preparamos, nosotros construimos, entrenamos, nos convertimos en algo que la galaxia nunca antes había visto. Sus ojos eran duros como la piedra. Mañana iremos a la guerra, no por conquista, no por gloria, no por el imperio. Vamos a la guerra porque los Velor necesitan aprender una lección. Necesitan aprender que la humanidad siempre ofrecerá. La paz es lo primero. Siempre te daremos la mano en señal de amistad. Pero si la tomas y la muerdes, te la daremos. Todo de ti. Y nos aseguraremos de que sepas exactamente por qué levantó el puño. Por Elena, por los 42, por humanidad. En 37 mundos, miles de millones de voces respondieron al unísono. Por la humanidad, el silencio había terminado. La tormenta estaba a punto de comenzar. El gobernador Threx de Carnus Prime, el mundo colonial Velor, se despertó. Encontró a un humano parado al pie de su cama. Intentó gritar. Intentó alcanzar la alarma junto a su almohada, pero antes de que pudiera hacer nada, el humano se movió. Fue rápido, más rápido que cualquier cosa. Thrax jamás había visto. En un momento la criatura estaba allí de pie. Al siguiente una mano le cubría la boca, y una cuchilla se presionó contra su garganta. «Buenas noches, gobernador», dijo el humano. Su voz era tranquila, casi amistoso. «Tengo un mensaje para ti». Thrax miró fijamente a los ojos del humano. Eran oscuros y vacíos. No había miedo. En ellos no hay ira, ninguna emoción en absoluto, solo un propósito frío y concentrado. El mensaje es simple. El humano continuó. Recordamos a Elena Vázquez. La hoja se movió. El gobernador Thrax murió sin hacer nada. El humano dejó algo atrás, un pequeño disco de metal colocado sobre el muerto, pecho del gobernador. A un lado estaba el rostro de la embajadora Elena Vázquez. En el otro, al otro lado, había 3 palabras. Recuerda quiénes somos. Así comenzó la guerra de las sombras. A través del espacio Velor, los humanos atacaron. De la oscuridad. No vinieron con flotas ni ejércitos. Vinieron en pequeños equipos, eludiendo las defensas que fueron diseñados para detener buques de guerra. Vinieron con cuchillos, venenos y armas silenciosas que no dejaban rastro. Vinieron para los líderes, los generales, los gobernadores que mantuvieron en funcionamiento el imperio Velor, y uno por uno, esos líderes empezaron a morir. El gran emperador Calvth recibió los informes con creciente confusión. Un gobernador murió en Carnus, principal. Un almirante de flota envenenado en la estación Vexor. Un depósito de suministros destruido en los límites del imperio. Al principio los descartó como incidentes aleatorios, accidentes, quizás conflictos internos entre su propia gente, pero el patrón se volvió imposible de ignorar. Cada muerte, cada ataque, cada acto de el sabotaje fue acompañado por lo mismo. Un pequeño disco de metal con un rostro humano, un mensaje que nunca fue... Hablaban, pero siempre lo entendían. Los humanos venían y querían que el Velor lo supiera. El general Corax era uno de ellos, de los primeros en comprender el peligro. Era viejo, incluso para los estándares de Velor, y había conquistado muchas especies en su larga carrera. Había visto resistencia antes, había presenciado ataques desesperados, de civilizaciones moribundas, pero nunca había visto algo así. No intentan ganar batallas, les dijo. Alto emperador, intentan asustarnos, nos muestran que no podemos protegernos, que ellos sí pueden, llegar a cualquiera, en cualquier lugar, en cualquier momento. Calv desestimó la advertencia. Son alimañas, dijo. Las alimañas no pueden amenazar al dominio. Encuéntralas, mátalas, esto terminará. Pero no terminó. Las fuerzas especiales humanas se habían entrenado para esto. Habían estudiado cada aspecto de Velor, cultura,
cada debilidad en su seguridad, cada brecha en sus defensas. Sabían cómo pensaban los Veller, sabían lo que temían los Veller, y usaron ese conocimiento con terrible precisión. La comandante Sarah Black dirigió a uno de estos equipos. Tenía 34 años, cabello corto y oscuro y ojos que tenían. Había visto demasiada muerte. Antes de la guerra era consultora de seguridad. Ahora era algo completamente distinto. Era un arma. A su equipo se le había asignado un objetivo específico, un astillero militar en el mundo de Thrax, donde los Veller construían sus naves de guerra. Estaba fuertemente defendido. Miles de soldados custodiaban su perímetro. Redes de sensores cubrían cada acceso. Sistemas de armas automatizadas estaban listos para destruir cualquier amenaza. Nada de eso importaba. Sarah y su equipo se acercaron a través de los túneles de mantenimiento que corrían bajo las instalaciones. Habían obtenido los planos hacía meses, robados a un ingeniero de velcro que ni siquiera sabía. Estaba siendo observado. Se movían en completo silencio, con trajes que absorbían el sonido y desviaban la luz. Llegaron al núcleo del reactor del astillero exactamente a medianoche. Los guardias nunca los vieron. Los sensores nunca los detectaron. Simplemente aparecieron como fantasmas y se pusieron a trabajar. Los explosivos. Los que plantaron eran pequeños pero poderosos. Los científicos humanos los habían diseñado específicamente para esta misión. No solo destruirían el reactor, provocarían una reacción en cadena que consumiría todo el astillero. Sarah colocó la última carga. Miró el cronómetro. Faltaban 5 minutos para la detonación. Tiempo suficiente para escapar. Tiempo suficiente para desaparecer de nuevo en la oscuridad. Pero antes de irse, hizo algo más. Caminó hasta el centro de control principal del astillero. Los guardias murieron rápidamente. En silencio activó el sistema de comunicación de la instalación y transmitir un mensaje a cada nave y estación Velcore del sistema. Esto es, la comandante Sarah Black de la Fuerza de Defensa de la Tierra Unida dijo, en 4 minutos este astillero estará destruido. Todo barco en construcción se perderá. Toda arma, todo suministro, cada pieza de equipo se reducirá a átomos. Hizo una pausa. Esto es, no es el principio. Hemos estado entre ustedes durante meses, los hemos observado, los hemos aprendido, los hemos matado, líderes y destruyeron sus suministros, y ni siquiera supieron que estábamos allí. Su voz se endureció. Recuerden a Elena Vázquez, recuerda los 42, recuerda que tú empezaste esta guerra y recuerda que vamos a terminarla. Ella terminó la transmisión y desapareció en la noche. 4 minutos después, el astillero explotó. La explosión fue visible desde órbita. 3 docenas de naves de guerra en construcción fueron destruidas. Miles de soldados Veller murieron. El daño sería... Tardaron años en repararse y por todo el imperio. El miedo se extendió como una plaga. Los soldados Veller nunca se habían enfrentado a un enemigo. Así, fueron entrenados para luchar en campo abierto, para abrumar a sus oponentes con superioridad numérica y potencia de fuego. Pero, ¿cómo? ¿Luchas contra un enemigo que no puedes ver? ¿Cómo te proteges de los asesinos que pueden atravesar paredes y matar sin hacer ruido? La paranoia se apoderó de las filas. Los soldados empezaron a sospechar unos de otros. Los oficiales empezaron a tener miedo de dormir. Cada sombra podría ocultar a un humano. Cada extraño podría ser un enemigo. El ejército Velcore, que había conquistado cientos de especies, comenzaron a quebrarse bajo la presión de luchar contra algo que no podían comprender. El tema. Las especies del dominio observaban todo esto con creciente esperanza. Durante generaciones habían sido esclavos, habían servido el Velor, sin elección, sin libertad, sin ninguna esperanza de escape. Pero ahora vieron algo que nunca antes habían visto. Vieron a sus amos asustados, agentes humanos se movían entre ellos, pueblos esclavizados, trajeron armas, trajeron entrenamiento, trajeron un mensaje sencillo. Cuando llegue el momento, levántate, estaremos ahí para ayudarte. Las semillas de la rebelión se plantaron en 100 mundos, florecerían cuando la flota principal de la humanidad llegó, pero por ahora esperaron.
cada vez más fuertes en la oscuridad, el alto Emperador Calv finalmente comenzó a tomar en serio la amenaza. Ordenó a sus restantes fuerzas para fortalecer sus defensas, exigió que los asesinos fueran encontrados y destruidos, amenazó con terribles castigos por cualquier fracaso, pero sus generales no podían encontrar lo que no podían ver. Los humanos eran fantasmas, apareciendo de la nada y desapareciendo sin dejar rastro. Cada vez que los Velor creían haber asegurado una ubicación, algo más fue atacado. Cada vez que creían estar a salvo, otro líder moría. 9 meses después tras la ejecución del embajador Vázquez, el dominio Velor era un lugar diferente. Sus líderes estaban aterrorizados, sus soldados estaban exhaustos, sus especies sometidas estaban listas para rebelarse. Años se estaba pudriendo por dentro y los humanos ni siquiera habían comenzado su verdadero ataque. El almirante Chen recibió los informes de sus equipos de fuerzas especiales con sombría satisfacción. La guerra de las sombras había cumplido su propósito. Los Velor estaban debilitados, asustados, divididos, sus defensas estaban dispersas, tratando de proteger todo a su paso. Una vez, era hora de la siguiente fase. La flota humana se había estado reuniendo en secreto, oculta en la oscuridad entre estrellas. 1000 buques de guerra tripulados por voluntarios que habían jurado vengar su embajador caído. Estaban armados con armas que la galaxia jamás había visto. Los impulsaba una furia que no sería. Se detuvo. El almirante Chen se encontraba en el puente de su buque insignia, el Dreadnought Righteous Fury. Miró a la pantalla táctica que mostraba su flota, miró el mapa del espacio Velor marcado con los objetivos que sus fuerzas. Ataque. Envíen la señal, dijo. Todas las naves, prepárense para el salto, nos movemos a. Amanecer. El cuchillo en la oscuridad había cumplido su función, ahora llegaría el trueno. El Velor nunca había visto nada igual. Precisamente en el mismo momento, a lo largo de 17 sistemas estelares diferentes, naves de guerra humanas surgieron de viajes más rápidos que la luz. No vinieron en grupos pequeños, no vinieron a negociar. 1000 barcos fuertes, armados con armas que hicieron. Los almirantes de Velor miran sus pantallas con incredulidad. La batalla por la estación Vexor duró 6 minutos. Fue una de las más. Posiciones fuertemente defendidas en el dominio. 200 buques de guerra las custodiaban. Miles de soldados custodiaban sus murallas. Plataformas de armas lo rodeaban por todas partes. Los comandantes Velcor creían que eran intocables. Se equivocaron. La flota humana apareció en el borde del sistema e inmediatamente hizo algo imposible. En lugar de. Se acercaron en una formación normal y desaparecieron. Un momento estaban allí. Al siguiente se habían ido. Los sensores Velcor buscaron frenéticamente dónde se había metido el enemigo. Entonces reaparecieron las naves humanas. Estaban dentro del perímetro defensivo de Velcor. Este era el Fury Drive en acción. Los ingenieros humanos habían encontrado una manera de realizar saltos de corto alcance dentro de un sistema estelar, apareciendo y desapareciendo a voluntad. Hizo que las defensas tradicionales. Formaciones inútiles. No podías defenderte de un enemigo que simplemente aparecía tras tus líneas, el Velor. Los barcos intentaron responder, se giraron para enfrentarse a la nueva amenaza. Dispararon sus armas contra las naves humanas, pero los humanos ya se habían ido saltando a nuevas posiciones, atacando desde ángulos inesperados. Era como intentar luchar, sombras, y luego se hizo el silencio. La nave insignia de Velcor en la estación Vexor era una nave enorme, de 3 kilómetros de largo, armada con armas suficientes para destruir una pequeña luna. Su comandante, el almirante Thrax, había servido el dominio durante 2 siglos. Nunca había perdido una batalla. Observó con horror cómo un pequeño dispositivo humano se pegó al casco de su barco. Era apenas más grande que la cabeza de una persona. Debería haber sido inofensivo. El dispositivo se activó. El espacio mismo pareció girar alrededor de la nave insignia. El casco de la nave comenzó a doblarse y a desgarrarse. El metal chirrió, mientras fuerzas imposibles lo desgarraban desde dentro.
En segundos, el mayor buque de guerra de la flota Velcro fue reducido a escombros flotantes. La última transmisión del almirante Thrax fue una sola palabra: imposible. A través del espacio Velor, la misma escena se repitió. Flotas humanas atacaron con una precisión devastadora, atacaron astilleros y combustible, depósitos y centros de comunicación, destruyeron bases militares y convoyes de suministros, desgarraron el terciopelo, defensas como si fueran de papel. Pero el verdadero horror llegó cuando los Marines humanos abordaron las naves Velor. Los Velor eran grandes y fuertes, tenían una armadura natural en sus escamas, tenían garras que podían desgarrar el metal, tenían sido los depredadores dominantes de su mundo natal, se creían los guerreros definitivos, nunca habían. Luchó contra humanos en combate cuerpo a cuerpo. El sargento James Rodriguez lideró un equipo de abordaje en un crucero Velor. Su escuadrón solo tenía 12 miembros, personas. El crucero tenía una tripulación de 300 personas. Según cálculos normales, debería haber sido un suicidio. No lo fue. Los humanos se movían por la nave como una fuerza de la naturaleza. Luchaban en condiciones que mataban a otras especies. Cuando los Velcro liberaron atmósfera para detenerlos, simplemente activaron sus trajes sellados y siguieron luchando. Cuando el Velor elevó la temperatura a niveles que deberían haberlos cocinado vivos, se adaptaron y siguieron viniendo. Cuando el Velor desactivó la gravedad, los humanos la usaron a su favor, rebotando en las paredes y atacando desde todas direcciones, y no se detuvieron. Nunca. Un soldado de Velcro hirió a un Marine humano con un zarpazo que habría matado a cualquier otra especie. El Marine miró hacia abajo al herido, miró al Velor y sonrió. Luego mató al soldado con sus propias manos antes de desplomarse. Velor nunca había visto nada igual. Estas criaturas no se retirarían, no se rendirían, lucharon ganaron o hasta que murieron. E incluso muriendo, se llevaron enemigos con ellos. Era como si la muerte no significara nada para ellos. En comparación con la victoria, en 3 horas el crucero estaba bajo control humano. De los 300 tripulantes de Velcor, ninguno sobrevivió. De los 12 Marines humanos, 8 sobrevivieron. Lo consideró una proporción aceptable. El alto emperador Calvth recibió los informes en su sala del trono. Su rostro, que tenía, no había mostrado nada más que desprecio por la humanidad. Ahora mostraba algo más. No miedo, no todavía, pero confusión, incertidumbre, el comienzo de la duda. ¿Cómo es esto? ¿Es posible?, preguntó. Son alimañas, no son nada. ¿Cómo están? Esto, ninguno de sus asesores tenía una respuesta. La guerra se prolongó durante 3 meses. Los humanos avanzaron con paso firme, tomando sistema tras sistema. No se apresuraron, no cometieron errores. Avanzaron, con la paciencia de los depredadores que sabían que sus presas no podían escapar. Y las especies sometidas del dominio se alzaron, en 100 mundos. Los esclavos que habían servido al Velor durante generaciones finalmente se rebelaron. Habían estado esperando esto. Momento. Agentes humanos los habían preparado, armado y entrenado. Cuando el ejército de Velcor estaba ocupado combatiendo flota humana, los esclavizados atacaron desde dentro. Los Traxi, una especie que había sido conquistada hace 500 años, tomó el control de 3 mundos mineros. Los Vorax, que habían servido como trabajadores en las fábricas de Velcor, sabotearon la producción militar en todo un sector. Kelani, cuyo mundo natal había sido destruido por los Velor siglos atrás, formó ejércitos guerrilleros que atacaron líneas de suministro y centros de comunicación. El dominio Velor no solo luchaba contra la humanidad, luchaba contra todos, que jamás había oprimido. 10,000 años de crueldad volvieron para atormentarlos a todos a la vez. El almirante Chen observó el progreso de la guerra desde el puente de la furia justa. Se permitió un pequeño momento de satisfacción. Todo iba según lo planeado. Los Velor se desmoronaban, su imperio se derrumbaba. El fin estaba a la vista, pero él sabía que la verdadera batalla aún estaba por venir. Thraxis Prime, la capital, el corazón del dominio, el alto emperador Calvth, era
Aún allí, al mando de lo que quedaba de sus fuerzas, mientras viviera, el Velor seguiría luchando. La guerra no terminaría realmente hasta que la humanidad llegara a la sala del trono donde Elena Vázquez había muerto. Chen se reunió, su flota para el empuje final. Perros 100 barcos, los supervivientes de 3 meses de combatieron brutalmente. Estaban cansados, estaban heridos, muchos de ellos habían perdido amigos y familiares en la lucha, pero no habían terminado. Rumbo al punto más alto de Thrax, ordenó Chen. Todas las naves, velocidad máxima. Es hora de terminar con esto. La flota saltó. Emergieron de un viaje más rápido que la luz para encontrar el sistema Velar estaba fuertemente defendido. Todas las naves de guerra restantes del dominio se habían reunido allí. Era su último, de pie, su último intento desesperado por detener el avance humano. La batalla duró 2 días. Fue la más grande. Batalla espacial en la historia galáctica, miles de naves en cada bando, armas capaces de destruir planetas, tácticas que nunca se había visto antes. Los humanos usaron sus impulsos de furia para bailar a través de las formaciones Velar. El Velar usó sus números para intentar abrumar a la flota humana. Ambos bandos sufrieron terribles pérdidas. Las naves humanas explotaron en brillantes destellos de luz. Las naves de terciopelo fueron destrozadas por armas silenciosas y torpedos antiaéreos. El espacio alrededor de Thraxus Prime se llenó de escombros, cuerpos y restos de poderosas naves de guerra. Pero lenta e inevitablemente, los humanos ganaron terreno. La flota Velcor se redujo, sus líneas defensivas se derrumbaron, sus formaciones se desintegraron. Al tercer día, la flota del almirante Chen alcanzó la órbita alrededor de Thraxus Prime. Debajo de ellos se encontraba la capital, el Palacio Imperial, la sala del trono donde todo había comenzado. Chen miró el planeta en su pantalla. Podría ordenar un bombardeo, podría reducir toda la superficie a cenizas, podría matar a miles de millones de Velar en un instante, vengando a su hija y a todos los que habían muerto. Sería fácil, sería satisfactorio, sería exactamente lo que el Velar había planeado hacerle a la humanidad, pero los humanos no eran así. Prepárense. La fuerza de desembarco, dijo Chen. Vamos a bajar allí. Encontraremos a Calvet y le mostraremos Galaxia la diferencia entre justicia y venganza. El trueno había hecho su trabajo, ahora llegaba el ajuste de cuentas. El palacio imperial ardía, soldados humanos luchaban por sus pasillos, habitación por habitación, pasillo por pasillo. 100 años murieron defendiendo a su amo, eran valientes, eran hábiles, eran irremediablemente superados. El almirante Marcus Chen dirigió el asalto personalmente. No había comandado tropas sobre el terreno durante 20 años, pero esto era diferente. Este era el final. Necesitaba estar allí cuando ocurrió. El palacio era enorme, un laberinto de cámaras y pasadizos que podían han tardado semanas en asegurarlo por completo. Pero Chen sabía exactamente a dónde iba. Sus equipos de inteligencia habían mapeado a una pulgada del edificio, sabían dónde Calvet los estaría esperando, en la sala del trono, la misma sala donde Elena Vázquez había sido asesinada, los mismos escalones donde su sangre había manchado las antiguas piedras. El Velar podría haber limpiado la sangre se había ido, pero la humanidad no lo había olvidado. Las fuerzas de Chen se abrieron paso hasta las puertas de la sala del trono. Estaban cosas enormes talladas en piedra negra decoradas con imágenes de conquistas Velcor. Detrás de ellas esperaba lo que fuera. Las fuerzas Calv se habían ido. «Abran la puerta», ordenó Chen. Las puertas explotaron hacia adentro. La sala del trono estaba llena de soldados, cientos de guardias imperiales, los últimos defensores del dominio Velor. Estaban en formación ante el trono de hueso, con las armas listas, decididos a vender sus vidas lo más caro posible. Detrás de ellos, en ese trono de huesos conquistados, se sentaba el gran emperador Calvth. Él parecía viejo, más viejo que en las transmisiones que la humanidad había estudiado. La guerra lo había envejecido, el miedo lo había envejecido. Él. Así lo dijo, su voz resonando por la cámara. Chen dio un paso adelante.
Llevaba una armadura de combate llena de cicatrices y ennegrecido por la batalla a través del palacio. Su arma estaba en su mano. Detrás de él había 100 humanos, soldados listos para luchar y morir a sus órdenes. «Se acabó, Calvith», dijo Chen. Dijo. «Su flota está destruida, su imperio se está desmoronando, sus especies sometidas se han alzado contra ustedes. Ríndete ahora, y esto puede terminar sin más muertes». Calveth rió. Era la misma risa que había usado cuando Elena Vázquez ofreció la paz, el mismo sonido cruel y burlón. «Ríndete a ti, alimañas», se levantó de su trono, elevándose sobre todos los presentes. «Soy el alto emperador de los Velcor, dominio. He gobernado durante 300 años. He conquistado especies de las que nunca has oído hablar. He destruido civilizaciones que eran viejos cuando tu especie aún se arrastraba por el barro». Señaló a Chen con un dedo con garras. «Puedes matarme. Puedes quemar mi palacio, puedes destrozar mi imperio, pero no puedes matar lo que son los Velor. Somos conquistadores, somos depredadores, y un día, cuando estés débil y blando de nuevo, nos levantaremos. Nosotros recordaremos lo que hiciste aquí, y haremos que tu especie lo pague 1000 veces más». Chen escuchó este discurso sin expresión. Cuando terminó, asintió lentamente. «Aún no lo entiendes», dijo. «Tú todavía no veo lo que realmente está pasando aquí», señaló a sus soldados. No atacaron. En cambio, se movieron hacia los lados de la sala del trono, tomando posiciones a lo largo de las paredes. Entraron más humanos, cargando equipo, cámaras, dispositivos de grabación, equipos de comunicación. Exigió Calv. «Justicia», respondió Chen. Dentro, horas después, la sala del trono se transformó. Los guardias Velcor se habían rendido al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Fueron desarmados y llevados, no a la ejecución, sino a celdas de detención. Enfrentaría sus propias pruebas más tarde. Calvth permaneció en su trono, ahora prisionero en lugar de gobernante. Observó. Con creciente confusión, los humanos establecieron lo que parecía ser un tribunal a su alrededor. Representantes de la galaxia, llegó la asamblea. Habían estado esperando en órbita, sin saber si la humanidad les permitiría aterrizar. Chen les dio la bienvenida, personalmente. «Queremos testigos», explicó. «Queremos que la galaxia vea lo que sucede aquí». Los representantes miró a Calv, luego a los humanos, luego se miraron entre sí. No entendían lo que estaba sucediendo. Así no se trataba a los enemigos conquistados, así no terminaban las guerras, pero se quedaron y observaron. El juicio comenzó 3 días después, se transmitió por toda la galaxia, todas las especies con la tecnología para recibir transmisiones lo vio. El Velcor, los humanos, el sujeto especies, los poderes neutrales, todos. Vieron al alto emperador Calv sentado en cadenas ante un panel de jueces. Vieron a testigos llamados a declarar. ¿Y qué testigos eran? El tema las especies llegaron primero. El Trexi habló de 500 años de esclavitud, de generaciones nacidos y muertos encadenados. El Vorax describió las condiciones laborales en Velor, fábricas donde miles morían cada año. Los Kelani contaron la historia de la destrucción de su mundo natal, de miles de millones, asesinados para que los Velor pudieran tomar sus recursos. Especies tras especies se presentaron. 2000 años de imperio, y ninguno de esos años habían sido benévolos con los pueblos que los Velor habían conquistado. Entonces llegó la evidencia de la masacre, la grabación de los últimos momentos de Elena Vázquez, las imágenes de los 42 humanos asesinados por el crimen de pedir la paz. La galaxia observó cómo Calvth ordenaba las muertes con un gesto casual de la mano, como si estuviera espantando insectos. Juicio, Calvth mantuvo su desafío. No se disculpó, no expresó arrepentimiento, insistió en que todo lo que había hecho era su derecho, como gobernante, como depredador, como un Velor. El veredicto fue unánime, culpable de todos los cargos. La sentencia era la muerte. Pero no solo Calveth, su círculo íntimo, los asesores y generales que habían participado en la
Los peores crímenes del imperio también fueron condenados. 37 líderes Velcor en total, uno por cada mundo humano que se había visto amenazado por su expansión. La ejecución tuvo lugar en las escaleras de la Palacio Imperial, las mismas escaleras donde murió Elena Vázquez. Una plataforma se había construido allí, visible para la multitud reunida. Las cámaras transmitían todo a la galaxia que observaba. El pelotón de fusilamiento no estaba formado por humanos. En cambio, Chen había invitado a representantes de todas las especies. Velor siempre había oprimido a Trexy, Vorax, Kelani y a docenas de otros. Permanecieron juntos, armas en mano, frente a los seres que les habían causado tanto sufrimiento. Calvth fue sacado. Último, caminó sin ayuda, negándose a mostrar debilidad. Incluso al final, miró al pelotón de fusilamiento con desprecio. ¿Crees que esto cambia algo?, espetó. ¿Crees que matarme te hace mejor que nosotros? Tú eres lo que siempre supimos que lo eran, asesinos, depredadores, solo que lo disimulan mejor. Chen se adelantó para dirigirse a él por última vez. Tienes razón en una cosa, dijo. Somos capaces de matar. Somos capaces de cosas terribles, pero hay algo que nunca entendiste sobre la humanidad. Señaló a los que disparaban. Escuadrón, a los representantes de tantas especies diferentes que se unen. No hicimos esto por venganza. Lo hicimos por cada especie que hayas lastimado, por cada pueblo que hayas conquistado, por cada civilización que hayas jamás destruido. Hizo una pausa. La humanidad no quiere tu imperio. No tomamos un solo mundo de ti excepto este, y este se convertirá en un monumento a todos los que sufrieron bajo tu dominio. El resto de tu territorio va a los pueblos que oprimiste. Él dio un paso atrás. Moriste porque necesitabas responder, por tus crímenes, no porque disfrutamos matándote. Esa es la diferencia entre nosotros. Eso es lo que nunca he entendido. Se dio la orden. Las armas dispararon. Calvetic Edge y su interior, el círculo murió en las escaleras donde Elena Vázquez había sido asesinada un año antes. El dominio Velcor ya no existía. En los años siguientes, la galaxia cambió. Las antiguas especies sometidas al dominio construyeron sus propias naciones. Algunos lucharon, otros prosperaron, pero todos fueron libres por primera vez en siglos. La humanidad no dio nada por sentado, excepto el sistema Thraxus Prime. Allí, en los terrenos del antiguo Palacio Imperial, construyeron un monumento. Contenía los nombres de todos los seres humanos que habían muerto en la guerra. En el centro había una estatua de Elena Vázquez, su mano extendida en el gesto de paz que le había ofrecido al Velor. La inscripción decía: «Vinimos en paz, los dejamos». La Asamblea Galáctica anteriormente reconocía a la humanidad como una gran potencia. Otros imperios que una vez habían ignorado a las especies jóvenes del anodino planeta y ahora las trataban con gran respeto. Un siglo después, una joven diplomática alienígena visitó el monumento. Era Kelani, de la especie cuyo mundo natal, los Velor, había destruida. Había llegado a comprender a los seres que habían liberado a su pueblo. Un anciano historiador humano fue su guía. Caminaron juntos por los pasillos del recuerdo, pasaron junto a los nombres de los caídos, junto a las exhibiciones que contó la historia de la guerra. «Tengo una pregunta», dijo finalmente el diplomático. Su especie ganó la mayor batalla militar. Victoria en la historia galáctica. Podrías haber tomado cualquier cosa. Podrías haber construido tu propio imperio. ¿Por qué no tú? El historiador sonrió. Era una sonrisa triste. La sonrisa de alguien que había visto demasiado, pero aún creía en algo. Porque no es por eso que luchamos, dijo. No luchamos por conquista. No luchamos por venganza, luchamos porque alguien tenía que alzar la voz y decir que lo que hizo Velor estaba mal. Luchamos porque si no lo hubiéramos hecho, habrían hecho lo mismo con otras especies. Luchamos porque era lo correcto. Hizo una pausa, mirando la estatua de Elena Vázquez. La humanidad siempre ofrecerá amistad primero, siempre buscaremos la paz, siempre extenderemos dar la mano a otras especies con la esperanza de que la tomen. Su voz se endureció ligeramente.
Pero si tomas esa mano y la muerdes, haremos que te arrepientas. No porque disfrutemos de la violencia, no porque queramos poder, sino porque algunas cosas en esta galaxia valen la pena luchar por ellas. La libertad vale la pena luchar. La justicia vale la pena luchar por ello. Vale la pena luchar por la seguridad de seres inocentes. Se giró para encarar al joven diplomático. El Velor pensaban que éramos débiles por pedir la paz. Se equivocaban. La paz era nuestra primera opción, no la única. Y cuando la paz fracasó, mostramos a la galaxia de lo que la humanidad es realmente capaz. El diplomático guardó silencio durante un largo rato. Momento, su especie es aterradora, dijo finalmente. El historiador rió. Sí, estuvo de acuerdo. Lo somos, pero estamos dando miedo en la dirección correcta. Estamos aterrador para los seres que hieren a inocentes, que conquistan a los débiles, que matan a embajadores de paz, para todos. De lo contrario, somos los mejores amigos que podrías tener. Miró hacia las estrellas visibles a través del monumento. Techo transparente. Recuerda quiénes somos, dijo en voz baja citando a Elena. Las últimas palabras de Vázquez. Eso es lo que Elena quería, que la galaxia recordara quién es realmente la humanidad. Amables cuando podemos serlo, misericordiosos cuando debemos serlo y absolutamente imparables cuando tenemos que serlo. Afuera, las estrellas brillaban sobre una galaxia que había aprendido a tomar en serio a la humanidad. Una galaxia que había aprendido la lección más importante de todas: nunca confundir amabilidad con debilidad, especialmente cuando se trata con humanos.